Habitar el Pensamiento. Bueno, muy bien, continuamos entonces con Habitar el Pensamiento, un programa con agenda propia. Y ahora, bueno, como bien decías, Agustín, tenemos a nuestra entrevistada ya en el estudio. Muy buenos días. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, Marcela Schenk es politóloga, doctora en estudios de género y docente de la Universidad de la República. A través de sus investigaciones sobre las extremas derechas, Marcela nos advierte sobre un fenómeno clave para entender el discurso de odio actual, cómo las distintas corrientes de derecha se unen discursivamente contra los, por ejemplo, feminismos y la llamada erróneamente ideología de género. Para analizar y responder estas preguntas ya estamos en piso con Marcela. Bienvenida. Bueno, de vuelta, muchas gracias por la invitación. Me parece que es fundamental que podamos discutir estas cosas por fuera de la academia y bueno, y abrir las conversaciones y las discusiones sobre temas que creo que son muy relevantes para todos y para todas. O sea que de vuelta agradecerles por este espacio. Y bueno, y empezamos a conversar sobre lo que ustedes gustan. Sí, nosotros nos interesaría ir de lo general a lo particular. Perfecto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ultraderecha? Bueno, es ¿Qué significa? Bueno, tenemos, si bien venimos estudiando estos temas desde diferentes lugares, desde diferentes disciplinas desde hace tiempo, todavía no hay algo consensuado que podamos decir, bueno, nos referimos a estos actores con esta terminología. Perdón, un poquito el micrófono. Un poquito más acerca lo que tiene. Bueno, tiene ahí. Las patitas ahí. Todavía, como les decía, no podemos decir, bueno, nos referimos a estos actores con esta terminología que abarca a todas las disciplinas, a todas las miradas. Pero como vos decías, vos dijiste ultraderecha, por ejemplo, y bueno, y ese es un término que está muy utilizado, sí, desde lo que sería como el mainstream, digamos, o la corriente principal de estas miradas disciplinares sobre este fenómeno. Es un término que sobre todo desarrolló mucho Casmud, que lo que trata de hacer es estudiar diferentes actores que están dentro de lo que denomina las derechas radicales y los extremismos de derecha, ¿no? Que serían actores que, bueno, en algún caso compiten dentro de lo que es el régimen electoral, pero tienen una postura más iliberal, y en otros casos son grupos más pequeños, más violentos en su accionar y directamente antidemocráticos, ¿no? Este autor lo que dice es, utilicemos el término ultraderecha para abarcar a todos estos actores y define también o trata, digamos, de generar una tipología, de decir, bueno, si estos actores están orientados hacia el nativismo, ¿no? Esto de, digamos, que guardar la nación para los que son nativos de esa nación, tienen una orientación también autoritaria y tienen rasgos populistas, entonces estaríamos dentro de ese paraguas o de la familia, digamos, de las ultraderechas. Si bien esto, como les decía, es como la corriente principal, también hay otros desarrollos y hay muchos desarrollos en ese sentido desde nuestras propias coordenadas, ¿no? Este autor piensa estos temas desde el norte global, sobre todo, ¿no? Y bueno, y desde nuestras coordenadas, como les decía, se han tomado, sí, estas conceptualizaciones. En algunos casos, algunos autores han actualizado parte de ellas y en otros casos hemos desarrollado también nuestros propios marcos. Por ejemplo, en el trabajo que venimos haciendo con un grupo de investigadores e investigadoras de la Universidad de la República desde hace varios años, lo que hacemos es mencionar todos estos actores bajo los extremismos de derecha, ¿ah? Y ponemos énfasis en ciertos aspectos que capaz que no están tan destacados en esta literatura que les estaba comentando antes, ¿no? Por ejemplo, lo que vos decías hoy cuando hiciste la introducción en torno a el uso que se hace sobre este concepto de ideología de género, ¿no? Claro. Y les comento cómo fue que nos acercamos a esto. Cuando, bueno, con estos investigadores, estas investigadoras, empezamos a tratar de ver qué era lo que pasaba con este discurso y por qué funcionaba, miramos sobre todo las redes sociales, que vi que estuvieron hablando también un poco de esto. Sí, inevitable. Inevitable, exactamente. De hecho, es uno de los elementos que creo que tenemos que considerar cuando pensamos en la expansión de este discurso actualmente. Es, digamos que, inevitable, como decías vos, pensar en la plataforma como parte de ese discurso, ¿no? Entonces, en ese sentido, tomamos Twitter, en aquel momento, X hoy, y empezamos a ver diferentes actores que estaban identificados con este discurso. Bueno, ¿cómo funcionaba este discurso? Eso a nivel local.
En realidad, a nivel de América Latina. Lo empezamos a ver a nivel de América Latina. Hicimos lo que se llama una muestra de diferentes, como les decía, personajes que están asociados a este tipo de discurso, y empezamos a ver, a través de una serie de operaciones, algunas más estadísticas, ¿no? Por ejemplo, tomamos todos los tweets que publicaba, por ejemplo, para decirles una de las personas que están dentro de la muestra, Agustín Laje, ¿no? Claro. Hemos hablado en el programa. Han hablado, por supuesto. Abanderado de las malas causas. Bueno, es uno, digamos, de los intelectuales en América Latina que representa este discurso, ¿no? Tomamos todos los tweets que había publicado y empezamos a ver, bueno, ¿cuáles son los términos que más se repiten? ¿De qué forma se anudan esos términos, ¿no? ¿Cuál es la asociación estadística que hay entre cada uno de esos? O sea, por ejemplo, ¿qué tan frecuente es que si dice ideología diga género, ¿no? De hecho, fue la asociación más fuerte que encontramos en toda la muestra, que cuando hablaban de género hablaban de ideología, ¿no? Que ya podemos hablar también después de cuál es el uso que se da a esto. Pero entonces vimos eso, vimos qué tanto se repetían esas palabras, cuáles eran los sentimientos que están por detrás de eso, porque hay formas de hacer análisis estadístico que permiten ver también eso, cuando se usan determinados términos, si se utilizan con ira, si se utilizan de forma neutral, si se utilizan de forma positiva, negativa, todo eso, y después lo que hicimos fue un análisis mucho más cualitativo de desmenuzar cada uno de esos tweets para ver concretamente cómo funcionaba esto, ¿no? Entonces, sí. ¿Cuáles serían, en términos generales, las conclusiones primarias, por decirlo? Ahora, en este momento, les cuento a ustedes y les cuento a quienes nos están siguiendo, estoy viendo un gráfico que hicimos con todos esos miles y miles de tweets. O sea, yo estoy viendo una especie de foto, digamos. ¿Se puede dar vuelta a la pantalla? ¿Cómo no? Lo pueden ver, se los puedo dejar incluso para que lo pongan mientras estamos hablando en la edición final. Pero bueno, si ustedes lo ven acá, yo estoy viendo entonces este gráfico que es la foto de más de 30.000 tweets. Que lo que me muestra es entonces cómo se anudan estos diferentes conceptos, si se anudan de forma positiva, negativa. O sea, lo que estoy viendo acá es el libreto, digamos, de los extremismos de derecha a nivel discursivo en redes sociales, y lo que estamos viendo... Claro, mostrarle a la audiencia. Se lo muestro a la audiencia, bueno... A la cámara. Esperen un momento que voy a tratar de agrandarlo, no sé. O sea, de cualquier forma, mientras vos acomodas eso, un poco lo que estamos tratando de hablar es cuáles son los conceptos, o sea, qué es lo que más surge dentro de las ultraderechas en este momento, cuáles son los temas principales, eso es lo que nos estás queriendo transmitir a nosotros. Exacto. Sí. De qué están discutiendo. Sí, no se preocupen, igual que no es necesario que lo vean directamente, solo les comento esto, ahí va. Bueno, lo que veíamos ahí es que la asociación más fuerte es entre ideología y género, como les estaba comentando recién, que es un concepto, digamos, que anuda todos los demás, ¿no? Bueno, de hecho, la relectura, digamos, en términos conservadores de lo que sería la perspectiva de género es algo que empieza a circular en nuestra región, en el mundo, pero en nuestra región, sobre todo a finales de la década de los 90. Bueno, es una relectura que se impulsa desde actores conservadores, sobre todo asociados a lo religioso y a lo católico en su momento, luego también apropiado por actores más radicales del evangelismo, para tratar de denunciar como artificial la lectura de la perspectiva de género, que trata de justamente ver cómo hay diferencias entre los géneros que cuando pasan por el tamiz de nuestra cultura, de nuestro tiempo, se pueden transformar en desigualdades, ¿no? Bueno, la perspectiva de género nos ha permitido ver, por ejemplo, qué es lo que pasa a nivel de la distribución de cuidados en los hogares, las diferencias en ese sentido, las brechas salariales entre varones y mujeres. Se podría decir, Marcela, que si bien los representantes más notorios de la derecha a nivel mundial, pongámosle por decir algo, Giorgia Meloni en Italia y Milei en Argentina, tienen diferencias vinculadas con el nacionalismo y cómo lo interpretan, lo del feminismo y la lucha contra el feminismo los une. Sí, es muy aventurado.
tenemos muchas, como decíamos hoy, ¿no? Tenemos muchas diferencias y tenemos por eso diferentes formas a nivel conceptual y a nivel disciplinar de tratar de ver, bueno, qué es lo determinante para definir a estos actores. Lo que nosotros encontramos es que esto está presente en América Latina, ¿no? Por eso me circunscribo un poco a lo que es nuestra investigación, en particular en ese sentido. De hecho, nosotros desarrollamos un concepto que es el de interseccionalidad de los extremismos de derecha. El concepto de interseccionalidad, en realidad, su origen es tratar de ver, bueno, cómo hay diferentes dimensiones que están actuando para generar una forma específica de desigualdad, pero dentro, digamos, de esa mirada, lo que se trata de hacer es comprender la desigualdad para desmontarla, ¿no? Nosotros lo que vimos acá es que hay una forma específica de interseccionalidad dentro de esos extremismos, dentro de estos extremismos, que en nuestro caso en particular, bueno, tiene esto de la ideología de género como un elemento central, que después anuda con otras cosas, ¿no? Resistencia frente, por ejemplo, a los derechos sexuales y reproductivos, a favor de modelos, digamos, más tradicionales de familia, crítica contra el progresismo, la izquierda, etcétera, ambientalismo. Hay como varias cosas que se anudan ahí y que pueden ser diferentes en los diferentes libretos nacionales. O sea, este es un libreto general que se adapta a los libretos nacionales, pero que anuda formas como muy distintas e incluso, digamos que pueden llegar a ser para un lector externo, pero ¿cómo pueden decir esto y a la vez sostener esto, ¿no? Pero lo que dijimos es que esa es la potencia política que tienen estos discursos, ¿no? Justamente en esa anudación de cosas tan distintas está la fuerza de generar alianzas. O sea, en la incoherencia está la fortaleza política. O sea, no tenemos que pensar en que... Parecería contradictorio en principio. Parece en un análisis un poco elemental. Claro. Se podría decir que es contradictorio, pero en realidad en la vida real no es contradictorio. Exacto. Y muchas veces pasaba eso incluso en la propia academia, ¿no? Que decían, bueno, pero no tiene sentido. ¿Cómo van a sostener esto y a la vez esto y a la vez esto? Contradecirse, digamos. Claro, contradecirse de esa forma. Y sin embargo, en esa contradicción está la fuerza del discurso. Entonces, un poco eso era lo que queríamos como conversar contigo, porque vos lo venías explicando. Estos temas tienen mucha fortaleza a nivel de que llegan a ciertos sectores de la población, utilizan las redes sociales como un vehículo muy importante para apoyarse y para difundirse e ir creando alianzas y encontrarse en persona también. Pero justamente, ¿cuáles son un poco esas fortalezas y debilidades que tienen en la actualidad? Y de repente, también trayendo un poco al plano nacional, si podías comentar. Sí, a ver, como estaba diciendo, ¿no? En la incoherencia está parte de esa gran fortaleza que tienen estos discursos. Por eso a veces cuesta desde una lectura externa ver esa fortaleza, ¿no? Y bueno, y una de las motivaciones que teníamos era comprender, ¿no? Comprender por qué funciona. Acá hay una batalla, bueno, muchas veces se ha planteado en términos de batalla cultural, ¿no? Entre muchas comillas, pero por el sentido común, ¿no? Y por correr las fronteras de lo que es públicamente admisible. Yo ahora, antes como decimos en el fútbol, correr el arco. Claro, ahí va. Sí. Podríamos entrar en metáfora futbolística, sí, totalmente. Porque, bueno, parte, además de lo que están logrando estos actores, yo ahora, antes de venir para acá, revisaba un artículo que escribí hace un tiempo ya sobre Milei. En realidad no sobre Milei, sino sobre estos fenómenos, pero utilizando un poco lo que sucede con Milei como un caso de estudio para ir hilando diferentes cosas. Y empezaba con el discurso que da Milei en agosto de 2023. No sé si recuerdan cuando, bueno, es como la gran sorpresa con las PASO, ¿no? Cuando logra ese 30%, las internas. Y en ese discurso él dice, la justicia social es un robo, ¿no? Es un disparate pensar que donde hay una necesidad hay un derecho, todo esto, este discurso muy agresivo, en aquel momento resultaba súper agresivo, mucho más que lo que resulta hoy. ¿Por qué? Porque han ido corriendo esa frontera de lo que se puede decir, ¿no? Y en particular de la violencia que se puede expresar públicamente. Entonces, en ese sentido, las redes sociales han sido súper instrumentales porque
antes, en la forma anterior, digamos, de difundir el mensaje que tenían este tipo de actores, que se fueron corriendo desde lo que es la periferia hacia el centro, ¿no? Hoy si miramos lo que es, bueno, electoralmente incluso América Latina, vamos a ver que estos actores tienen un lugar de muchísima relevancia, ¿no? Para nada marginal. Entonces, bueno, antes, ¿qué pasaba? Y por eso las redes sociales son tan instrumentales. Antes, una persona tenía que estar prefamiliarizada con ese discurso para poder acceder a él. Es un discurso que no entraba tan fácilmente en lo que vos o yo nos podíamos encontrar si entrábamos en la web. Sin embargo, a partir de redes como X fue súper instrumental y bueno, y de hecho hay, entrando también un poco en lo que es el plano nacional, hay un trabajo de Diana Cariboni, que les recomiendo en ese sentido, que publicó en Revista Noticias hace un par de años, cuando se realizó en nuestro país el segundo Congreso por la Vida y la Familia, en el que participaron varios punteros, digamos, de este discurso, entre ellos Laje, donde explican un poco cómo tratan de generar tendencias en redes sociales para quebrar, digamos, el cerco de los medios tradicionales, ¿no? Es un artículo que además ganó el Premio Nacional de Prensa Marcelo Gelén. Bueno, y entre estas cosas que mencionan justamente es, bueno, cómo hay estrategias muy sencillas de articulación para generar, por ejemplo, bueno, un hashtag, una línea que tienen que, después los medios no pueden ignorar, digamos. Claro, se genera mucha actividad virtual a través de esa etiqueta. Exacto. Que va generando un volumen de tráfico digital que hay que atenderlo mediáticamente. Totalmente. Y está eso, que es intencional, ¿no? Y por eso les digo, ese artículo es súper interesante en ese sentido, porque dicen cómo es la estrategia, pero además está el propio modelo de negocios de redes como X, ¿no? Antes de que X fuera X, antes de que fuera adquirida por Elon Musk, había algunos estudios que se publicaban de integrantes de la propia plataforma de Twitter, donde decían que estaban ocurriendo determinados fenómenos, por cómo se manejan los algoritmos, que propiciaban la difusión de mensajes extremistas. ¿Qué quería decir esto? De vuelta vuelvo al ejemplo que estábamos diciendo recién. Vos te conectás a X, entrás y tenés más posibilidad de ver un mensaje extremista que un mensaje que no polariza, ¿no? Claro. Entonces tenían más difusión ese tipo de mensajes. ¿Y por qué se da esa polarización en las redes sociales? En ese momento, en estos papers que les estoy comentando, que eran de las propias personas que trabajaban en la plataforma, decían, pasa esto, todavía no entendemos bien por qué. Hoy en día es mucho más oscuro lo que pasa en ese sentido, ¿no? Es mucho más difícil acceder a los datos. O sea, cuando nosotros empezamos a hacer nuestras investigaciones en ese sentido, había mucha más facilidad para descargar esos datos, para sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Bueno, hoy en día es más difícil. ¿Pero en aquel momento qué vieron? Bueno, que una de las cosas que se priorizan, digamos, en redes como esta, es que los usuarios, las usuarias, se enganchan más de forma más emotiva, concreta, ¿no? Con mensajes que van hacia... Lo emotivo, digamos. Y ¿no? el enojo. Claro, el enojo, la ira, totalmente. También están otras emociones más positivas, ¿no? Pero en aquel momento, y vuelvo a esos estudios, ya había más evidencia de que esos mensajes extremistas tenían más circulación dentro del espectro de la derecha que el espectro de otros sectores, exacto. Entonces, bueno, todo esto, como les decía, se ha visto impulsado ahora, ¿no? Además, las políticas comerciales que tiene X actualmente permiten además tener, bueno, otro tipo de circulación asociada también a la capacidad de pago de los usuarios, de las usuarias, ¿no? Entonces, esto está como más difícil hoy que lo que estaba apenas unos años atrás. Es un ambiente que cambia muchísimo. Claro. ¿No? Y en Uruguay, ¿qué actores podemos ver en esto? Porque mencionábamos al argentino Agustín Laje, pero en Uruguay, ¿qué actores podemos ver que sean los punteros de la ultraderecha, como decías? Bueno, lo que pasa es que no es tan fácil identificar, o sea, si bien nosotros tenemos una muestra
muestra teórica, no me voy a referir ahora porque justo estamos haciendo una investigación sobre eso y no quiero contaminar. No quiero contaminar, pero ya vendré nuevamente a presentarles eso. Con mucho gusto. Solo les digo en términos generales que si esta investigación que les estaba comentando, esta foto que les mostré, tenía 30 y pico de mil tweets, la foto que estamos generando ahora tiene cientos de miles. ¿Ah? Ajá. Ampliamos el equipo, hay investigadoras jóvenes que están trabajando también en esto, y estamos estudiando esto en Uruguay, sí, pero en el Cono Sur. Ajá. Entonces, bueno, sí les digo las características para no dejarles con la pregunta sin contestar, pero cuando nos estamos refiriendo a estos actores, no nos estamos refiriendo solo a actores que están dentro del ámbito de lo político partidario, que también, y bueno, y en ese sentido pensemos, ¿no? Que actores utilizan términos como batalla cultural, wokismo, globalismo, ¿no? Y nos vamos a encontrar entonces con parte, digamos, de la respuesta. Pero también estamos estudiando, es un ecosistema mucho más amplio que lo político partidario, cuando estamos pensando en este tipo de discurso y en este tipo de actores, ¿no? Hoy hablábamos, por ejemplo, del AGE, y el AGE no es encasillable, digamos, dentro de un actor político partidario, ¿no? Por más de que tenga vínculos, pero es más desde la intelectualidad, ¿no? Bueno, de la misma forma podemos tener actores que están más vinculados a el ámbito del activismo digital, de los medios también que se crean, que es una de las características también de este fenómeno, que se generan medios alternativos, digamos, para tratar de amplificar mensajes y de difundir fake news, ¿no? Que también es una de las características de estos actores y de estos discursos, ¿no? Que perdón, pero yo hablo con notas al pie, ya les voy diciendo. Pero bueno. Hablas como contexto. Hablo, sí, es medio difícil a veces seguir un hilo porque, bueno, tengo pensamiento arborescente. Pero bueno, en esto que estábamos hablando de la fake news y de la viralidad y de las plataformas, una de las cosas que también se ha estudiado mucho es cómo en las plataformas, si hay determinado contenido que está expresado de determinada forma para generar, por ejemplo, indignación, para generar odio, se va a difundir de forma mucho más viral, mucho más rápido que otro tipo de contenido. Y hay estudios, ¿verdad? Como tú decís. Sí, hay estudios de esto. En donde se habla a veces hasta del doble de la capacidad de dispersión del discurso de odio en referencia al discurso que no es de odio. Totalmente. ¿Es así? Es así. Hay quienes quieran buscar luego de la entrevista, quienes les interese esto, Ernesto Calvo y Natalia Aruguete han hecho estudios en este sentido, experimentales incluso, o sea, donde pueden efectivamente demostrar que hay determinadas cosas que están asociadas a esto, donde se difunden determinadas fotos, noticias, etcétera, que son falsas y que se difunden de una forma mucho más rápida o con un contenido, digamos, que apunta justamente a eso, a la emotividad, a difundirse de determinada forma en determinadas burbujas. Bueno, entonces, esto de la viralidad asociada a contenidos como los que estamos diciendo, ¿no? Que son de odio, que son falsos y que se van a difundir mucho más rápido que otro tipo de contenidos, incluso que los desmentidos. ¿Ah? Entonces se va instalando determinada cosa, ¿no? Determinado rumor. Bueno, fijémonos, las redes sociales son redes morales, ¿no? Todo el tiempo están, tratando de instalar sentido común desde ese lugar, que es un lugar que puede ser antipolítico también, ¿no? Claro, tú también haces un poco como bien decías recién, el énfasis en las redes sociales, primero, en parte porque es parte de tu investigación, en parte porque es una forma más fácil de acceder a viralizar asuntos, porque de repente para tener un medio de comunicación tenés que tener mucho capital, que no todos lo tienen, algunos sí, y tienen algunos medios grandes o medianos, pero justamente, discúlpame que estaba desarrollando la idea y se me fue lo que iba a decir, perdón. No te preocupes. Pero justamente eso, que no solo en las redes sociales se difunden este tipo de mensajes, sino que también se difunden en diferentes ámbitos sociales. Totalmente. ¿Qué es lo que pasa con las redes sociales? Que mucha gente, y ahí también tenemos diferentes estudios que nos están mostrando eso, mucha gente ya las está utilizando como principal forma de información.
¿ah? Claro. Y bueno, y ojo que estamos hablando de X y estamos hablando de ese tipo de redes, pero también tenemos que considerar WhatsApp, ¿ah? También tenemos que considerar otras redes que son más interpersonales o de grupos más pequeños, ¿no? Y eso tiene mucho peso también en cómo se difunden instrumentalmente algunos mensajes que a veces, porque nos llegó de un vecino, una vecina, alguien conocido, mi familiar, no los cuestionamos tanto. De hecho, también hay estudios en Brasil, por ejemplo, sobre la campaña de Bolsonaro y el rol que tuvo WhatsApp en la difusión de estos contenidos falsos, y bueno, y cómo se fueron, digamos que, sí, viralizando y generando adherencia por eso, porque nos llegaba de personas que conocíamos. Entonces, como no cuestionábamos la fuente, no cuestionábamos el contenido del mensaje. Y además afirma nuestros pensamientos o nuestras creencias que ya tenemos. Exacto. Lo difundimos más aún, ¿verdad? Eso mismo que estás diciendo también está estudiado, se llama sesgo de confirmación, ¿no? Exacto. Pero esto, ¿cómo va a ser mentira si en realidad yo pienso esto? Claro. ¿No? Entonces me afirman lo que pienso. Que es uno de los problemas grandes que tenemos con la fake news. Murió el pensamiento crítico. Bueno. Podríamos decir. Sí. Por eso siempre la importancia de está en vías de... Sí, es por eso totalmente, ¿no? La reflexividad tiene que estar mucho más alerta que nunca hoy. Y bueno, y tenemos como, sí, ese deber de cuidar ese pensamiento crítico en relación directa con la democracia, ¿no? Porque, o sea, las democracias dependen de la calidad de nuestra información y hoy está muy cuestionada. Y además, no solo lo tenemos que ver a nivel de las personas, a nivel de los medios también, este tipo, digamos, de mensaje, este tipo, digamos, de forma de distribuir una posicionalidad política extrema, de polarizar a la sociedad, genera agenda también dentro de las propias redes, ¿no? En particular, por eso nosotras miramos X de todas las redes, porque X no solo tiene esta capacidad, digamos, de generar este 1-1, digamos, con las personas, sino que muchos medios que consideramos más tradicionales, más masivos, a veces toman cosas que suceden. Se respaldan, ahí. Sobre todo en X. Claro. Porque más allá de ser un micromundo que tiene, muchos usuarios, pero no es toda la sociedad, exacto, eso después entra y sale de alguna forma. Totalmente, y amplifican ese tipo de mensaje o ese tipo de orientación, ¿no? Claro. Que es uno de los objetivos concretos que tienen estos actores, y bueno, y de hecho, si miramos a actores como Milei, o no solo Milei, Trump, etcétera, nos vamos a encontrar con que quizás podemos decir que eran outsiders del sistema político, ¿no? Que no venían de ese sistema político y tienen un discurso muy fuerte contra la casta o contra el establishment, digamos. Pero eran parte del establishment económico y de los medios tradicionales también. Entonces, claro. No los conocíamos quizá tan popularmente. Sí, pero sin embargo tenían ese lugar, sí estaban. Un poco lo que estuvimos conversando entonces hasta ahora es un poco el diagnóstico de esta situación en particular con las redes sociales y los diferentes temas que sobresalen en la actualidad con las ultraderechas, las alianzas. Eso fue un poco lo que nos estuviste trayendo. Y nosotros también queríamos saber un poco como recién mencionabas a la democracia justamente. Y eso trae unos riesgos para la democracia y también... hay que ver cómo se proyecta, o sea, de ahora, qué podemos ver para el futuro de alguna forma, por cómo vienen las cosas. ¿De eso están trabajando o han estado estudiando? Sí, de hecho, bueno, parte, digamos, de esta investigación nutre también otra serie de investigaciones que estamos haciendo que tienen que ver con el estado de la democracia, en particular en América Latina, ¿no? Si bien estuvimos hablando del mundo y de otros contextos, pero bueno, la investigación que hacemos sobre todo se centra en América Latina, y bueno, y ver como esas alertas que estamos percibiendo sobre el estado de nuestras democracias, ¿no? Que no somos las únicas que están pensando sobre estas cosas, ¿no? Tenemos diferentes institutos, grupos de trabajo con orientaciones muy diversas que también están marcando estos problemas, ¿no? Pienso, por ejemplo... y no solo dentro de la academia, también afuera de la academia. Por supuesto, sí, por supuesto. Sí, hay muchos actores preocupados y de hecho, bueno, lo que estamos hablando ahora, ¿no? Esto de generar reflexividad, generar pensamiento crítico, estar alertas con estas cosas, es algo que está presente en muchos actores sociales, como estaban diciendo ustedes, y bueno, y forma parte también de esa conversación amplia que tenemos que tener, que además
si nos remontamos incluso a lo que más atrás, ¿no? De lo que estamos hablando ahora, hay muchos elementos que tienen que ver con la ampliación de derechos, con la ampliación de las democracias, con el cuestionamiento a los déficits de la democracia, que vienen fuertemente de los actores sociales, ¿no? De la academia. Después la academia retoma, digamos, que parte de estas problematizaciones, pero bueno, si pensamos en lo que... Son funciones distintas también. Claro, sí, pero... Son complementarias. Sí, muchas veces sí. Si pensamos en lo que fue la agenda de derechos, bueno, en nuestro país y en otros países de la región, es indisoluble, digamos, esa agenda de lo que fueron las reivindicaciones del movimiento social, ¿no? Pero bueno, pensando un poco en lo que les traía sobre los problemas de la democracia, quizás tenemos como diferentes diagnósticos en ese sentido para pensar en esos problemas. Yo ahora les traía parte, digamos, de los problemas que estamos viendo y que tienen que ver también de cómo cambian las coordenadas del debate, ¿no? Y cómo cambia, la mirada sobre el otro, que es una mirada muy presente cuando pensamos en términos sustantivos a la democracia, ¿no? Nos hemos acostumbrado a pensar la democracia de una forma muy reduccionista, de decir, bueno, las elecciones y tal. Claro, las elecciones y tal, democracia es votar, pero ¿qué pasa con el respeto a las minorías? ¿Qué pasa con la figura de ese otro, de esa otra? Parte de estos actores lo que están haciendo desde los extremismos es decir, es un enemigo, ¿no? Y bueno, esa es una de las estrategias, ¿no? Claro. Enseguida identificar un enemigo. Totalmente. Llámese inmigrante, llámese negro, llámese como quieran. Totalmente. Pero primero que nada identificar al enemigo. Totalmente. Y eso que vos decís es lo que decimos nosotros cuando hablamos de interseccionalidad en estos términos, ¿no? O sea, cómo se anudan esas diferentes dimensiones para pensar en un enemigo común, ficticio, que agrupa todas esas cosas. Y entonces esa interseccionalidad no trata de desmontar la desigualdad, sino perpetuarla, ¿no? Y bueno, y generar un statu quo permanente, ¿no? Por eso ese elemento más conservador, que es un elemento conservador, sí, pero que a la vez, como decíamos, ¿no? Tiene un elemento de novedad. Y en parte ese elemento de novedad responde a todos los avances que se lograron para ir desmontando esas desigualdades, ¿no? Entonces, no son, por eso a veces se habla de nuevas derechas. Bueno, el elemento nuevo es porque están en un escenario muy distinto del que venían, digamos, anteriormente, ¿no? Y también... Del que venían ellos o ellas y la sociedad. Totalmente. Sí, y tiene un elemento particular, distinto a lo que fueron los conservadurismos más extremistas de nuestra región en particular, que negaban directamente la democracia, que estuvieron asociados, por ejemplo, a lo que son los procesos dictatoriales últimos de nuestra región. Bueno, en estos contextos que vemos ahora, vemos estos procesos asociados a liderazgos, voy a decir, entre comillas, populistas, ¿no? Pero mayoritarios, digamos, que reducen a la democracia, como estábamos diciendo, a esto del juego electoral y el que tiene, más votos, entonces, arraso con todo lo demás, ¿no? Que es una mirada, como decía, reduccionista de la democracia. Y por eso decía que tenemos diferentes señales así como de alerta en este sentido, lo que viene pasando. Hay mediciones como las de Latinobarómetro en nuestra región y en nuestro país que lo que dicen es que estamos viendo que hay una desafección hacia lo que es la política, hacia lo que son las instituciones de la política, que además es mucho más fuerte en las personas jóvenes. Claro. Eso es lo que nos lleva un poco a estar atentos a todos estos elementos que vos estabas mencionando. Sí, totalmente. Y justamente a prestar atención al cuidado de la convivencia y del respeto, digamos, de los derechos humanos. Sí. Nos vamos a quedar con muchas ganas de saber qué pasa con esa investigación que están en curso. Se las dejo para la próxima. Sí, claro. Ya quedamos frente al público a que vaya a venir por acá a contarnos esas otras conclusiones. ¿Cómo no? Exactamente. ¿Cómo no? Estamos comprometidos. Sí, nos quedamos comprometidos para eso. Sí. Capaz que mucho. Una última cosa que les digo es que para cerrar esto que estabas poniendo sobre la mesa sobre la democracia, que la democracia tiene problemas, no hay duda de eso, ¿no? Hablamos de términos discursivos, pero si hablamos de términos materiales, si hablamos en términos de derechos humanos, nos vamos a encontrar con muchas dificultades. Y parte, digamos, del éxito de estos actores es canalizar los problemas de la democracia hacia una ira, digamos, donde se ponen a sí mismos como
como posibles de representar, ¿no? a esas falencias y solucionarlas. Pero lo hacen desde un lugar que trata de solucionar, entre comillas, esos problemas de la democracia con menos democracia, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que problematizar también es eso, ¿no? No negar que la democracia tiene problemas, pero pensar en soluciones que vayan hacia más democracia y no menos democracia. Muy bien, muchas gracias, Marcela, por acompañarnos. Quedamos con ese compromiso para cuando ustedes lleguen a esas conclusiones, ¿verdad, Agustín? Sí, vamos a estar encantados de recibirte una próxima vez. Habitar el pensamiento.